Desde el principio de los tiempos, el ser humano construyó torres. Torres de poder, torres de certezas, de ideologías y de formas de ver el mundo que creía inamovibles. Y desde el principio de los tiempos, algo más grande que esas torres siempre las derrumbó. El tarot nos revela este arquetipo universal de la caída, de sentir que todo se derrumba y también nos muestra qué es lo que viene después. Hoy vamos a hablar del arcano número 16, el arcano de la torre, en nuestra serie de los arquetipos zodiacales y el tarot. Te damos la bienvenida a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un arcano en relación al octavo arquetipo zodiacal al que nos trae esta serie. Ya vamos por el video número 8, que es el arcano de la torre y que vamos a ver qué relación puede tener con el signo de Escorpio, porque es la relación que gran parte de los estudiosos del tarot a lo largo de los siglos, porque el tarot se viene estudiando hace ya mucho tiempo, atribuyen esta relación bastante directa, aunque como te contábamos en otros videos, y esto lo desarrollamos mucho más en nuestras clases de tarot y de los arquetipos de Jung, hay varias relaciones posibles que se pueden hacer entre los arquetipos zodiacales, también los arquetipos planetarios, la energía, la esencia de cada planeta y los distintos arcanos del tarot que nos van reflejando, revelando distintos lados. Pero en esta serie te compartimos una asociación especial que nos viene también a mostrar y ayudar a entender más a los arquetipos zodiacales, a mostrarnos otro lado de los signos que muchas veces creemos que ya conocemos y tienen mucho por revelarnos, por ser descubiertos de nosotros mismos, que estamos conformados por esas energías y vamos atravesando las experiencias que nos muestra el tarot como arquetipos, como modelos de la vida humana para el aprendizaje. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a ver esta relación que se suele atribuir bastante a el arcano de la torre, la relación con Escorpio, aunque en principio pareciera que no hay como una evidencia simbólica así muy directa, o que también, si vamos como investigando, buscando en los mazos más antiguos, se la suele dibujar bastante parecida a esta carta, pero vamos a ver que en los procesos que representan tanto el arcano de la torre como el signo de Escorpio, vamos a encontrar un paralelismo, un significado en común muy directo, y además, para los que sepan un poquito más de la parte de la ciencia astrológica, hay una correspondencia astrológica también muy directa, que es que el arquetipo planetario de Urano, que tradicionalmente se asocia también con esta carta, en el signo de Escorpio se encuentra en lo que se llama exaltación. Es una posición cómoda para el planeta Urano estar en Escorpio, pero ahí ya tendríamos que adentrarnos más en la ciencia de las regencias, lo que se llama en astrología las regencias, los domicilios y demás. Pero vamos a ver, en esta serie nos enfocamos en el simbolismo que une a estos dos arquetipos de los arcanos y de los signos del zodíaco. Y vemos que si nos adentramos un poco en el simbolismo, en la psicología del signo de Escorpio, Escorpio está muy asociado a uno de los signos de cambios, de crisis. De hecho, se lo toma como el signo de la muerte, no necesariamente es la muerte física, sino la muerte de los procesos. Todo lo que nace en el plano físico está destinado a morir, desde un ser humano hasta una planta, un animal, una construcción, un lugar que construyo, una empresa que fundo, lo que sea. Todo lo que nace, todo lo que comienza, tiene un final. Y Escorpio es como el que más conoce eso, más cómodo se puede sentir con esa realidad de la existencia. También es el signo del oculto, de lo inconsciente, de allí también que tiene relación Escorpio con la indagación, con el interés en los sueños y en todo lo que tiene que ver con el más allá, el mundo de lo invisible. Y también un arquetipo muy propio de este signo es el de la destrucción, entendida como vehículo de resurrección. Por eso Escorpio no es que es solo el signo de la muerte, sino que es el de la muerte y el renacimiento. Ya estamos en una época histórica como humanidad donde ya podemos empezar a hablar en simultáneo de las dos cosas. Ya muerte sola no existe. Si hay muerte, hay renacimiento inmediatamente, porque nada puede ser destruido y eliminado del universo. La energía
no puede ser destruida. Hoy eso comprueba la misma ciencia de la física, son las leyes del movimiento de la energía. La energía no se pierde, no se destruye, solo se transforma. Y eso es algo que Escorpio puede conocer muy bien como vivencia. Y vamos a ver cómo se conecta con el arcano 16, con el arcano de la torre, que también en su simbología típica representa un proceso de destrucción, un momento de destrucción. Y acá hay varios relatos, hay varios temas mitológicos con el que podemos relacionar esta carta que nos ayudan a ampliar su significado y hacerla muy interesante. Se vuelve muy interesante estudiarla. Por ejemplo, algunos esoteristas han relacionado este arcano en particular y un poco lo que muestra de la escena, dos hombres cayendo de una torre, no se entiende muy bien qué pasó ahí, no se sabe muy bien si hubo como un terremoto, algunos dicen, o hay una lengua de fuego cayendo en la torre, no, es bastante misteriosa. Y algunos esoteristas reconocen en esta carta una historia de un príncipe egipcio, que esta historia se encuentra en uno de los libros que quedaron del historiador griego Heródoto, se llama Historias, que relataba, algunos dicen que es un mito del antiguo Egipto, encuentran distintos nombres también, lo asocian a un príncipe que se llamaba Ramsinit, pero algunos dicen que es Ramsés III, pero que había ordenado construir una torre para guardar allí sus tesoros, toda la riqueza que había acumulado y que solo él iba a tener la llave de esa torre, solo él la tenía, convencido de que así su riqueza y su poder iban a estar a salvo de cualquier amenaza exterior y la torre se convertía en un símbolo del poder y la riqueza que había acumulado. Sin embargo, cuentan que en la propia arquitectura de esa torre, que supuestamente tenía que proteger sus riquezas, ahí iba a estar el germen de su caída, porque los hijos del arquitecto que la habían construido conocían un secreto que les había dicho su padre, que había una piedra removible que permitía entrar y salir de la torre sin forzar ninguna puerta ni ninguna ventana. De ahí que eso ayuda a entender un poco algo que a veces causa un cierto misterio cuando llegamos al arcano 16 en el tarot, que explicaría por qué en la torre, cómo se la dibuja. Acá, por ejemplo, este es el tarot de Marsella, pero en otros mazos también queda muy, muy marcado eso. Este, por ejemplo, es el de Rider-Waite, que no hay ni puertas ni ventanas en la torre. Entonces, esto además de implicar todo un símbolo, nos remonta a ese relato del Antiguo Egipto donde, bueno, este mito continúa, lo pueden buscar, es muy interesante porque después el príncipe va descubriendo quiénes son estos ladrones y va teniendo otros encuentros con uno de ellos y se va dando cuenta que era muy astuto, donde, bueno, quizás tenía algo del signo de Escorpio, este ladrón, porque Escorpio puede ser un signo muy estratégico, muy cauteloso para actuar y saber cuándo actuar para poder aprovechar la situación en su propio beneficio. Y además que Escorpio es un signo muy relacionado con las tradiciones herméticas. De hecho, la misma palabra lo dice, ¿no? Como algo muy, muy cerrado, muy sellado, es muy propio de la naturaleza del signo de Escorpio. Y toda la zona donde estaba el Antiguo Egipto y toda la zona de Medio Oriente tiene una relación energética también con el signo de Escorpio, que eso sería materia de otro análisis, pero todo lo que existe, incluso los territorios, las naciones, los pueblos, tienen una energía zodiacal también que las rige. Ahora, si volvemos a la carta, precisamente la carta podría representar a estos dos hermanos mientras se lanzan desde la torre. Ese es uno de los simbolismos que se suele dar, sobre todo, por ejemplo, en el tarot de Marsella, donde aparecen los dos dibujados prácticamente igual, pero en otros mazos, por ejemplo, el de Rider-Waite, uno de ellos aparece con una corona en la cabeza. Algunos dicen entonces que representa al rey, al príncipe de esta historia. Otros dicen que el otro es el arquitecto, que termina siendo descubierto, y que los dos de algún modo pierden el poder, pierden esa presunción que creían que habían logrado, uno de tener toda la riqueza, el otro de salirse con la suya, de robar la riqueza. En síntesis, la carta nos transmite que el poder absoluto no puede ser permanente, que es una ilusión temporal cuando sentimos que estamos en la cima del mundo, ¿no? Que todo sale y que todo resulta como nosotros lo esperamos. Siempre hay algo
que va a estar por encima, incluso por encima de lo propio humano. Puedo estar en el puesto más elevado de la jerarquía del poder, pero así todo voy a encontrar una fuerza que me supera. Y esto es lo que nos transmite la historia del príncipe egipcio y es la historia que conecta perfectamente con el mensaje de este arcano, que muestra que ninguna estructura humana, por más sólida que parezca, como lo es una torre, ya sea una estructura material, psicológica o de poder, es eternamente indestructible. Esa torre que ese príncipe egipcio creyó eterna, después se convirtió en el escenario de su propia humillación, que es algo que aparece muy vinculado a toda la historia de esta carta y todo lo que representa cuando nos sale en una consulta, en una tirada. Y el que ejecuta ese proceso de caída, de herir el orgullo o de humillación, es un rayo que aparece, que viene del cielo, que va a representar también la caída del ego, lo que llamamos en psicología el complejo del ego, la inflación del yo. Es todo un proceso psicológico que esta carta indica. Así es como, por ejemplo, este mito y otras historias que vamos a ver que se relacionan con este arcano, nos pone en una situación de advertencia de que cuando, por ejemplo, nos aparece en una consulta, en una tirada, nos puede estar haciendo pensar, bueno, si eso que construimos, si se edificó sobre la soberbia y sobre la ilusión de que nosotros dominamos la situación, es algo que va a estar destinado al colapso. Hicimos justo hace pocos días un video que conecta con este junto al profesor Nicolás Nardi, donde analizábamos uno de los salmos que empieza justamente así diciendo: si la casa no la edifica Dios o lo superior, no va a perdurar. Si el trabajo que hago no lo hace Dios, no va a dar sus frutos. En el sentido de que sobre qué base nos paramos, con qué intención hacemos las cosas, es algo a lo que nos lleva a reflexionar este arcano. Te recomiendo ese otro video, lo vamos a compartir acá abajo en los links para que lo puedas incluir en tus estudios, en tus análisis, porque está muy directamente relacionado con lo que esta carta representa. Que si avanzamos y nos adentramos en el simbolismo, aparece también esta imagen de la construcción, del construir por parte del ser humano, y acá hay símbolos también más esotéricos donde se ha llamado al arquitecto, al alma del ser humano o al espíritu que construye el cuerpo que vamos a habitar durante la vida. Y esta carta en parte tiene que ver entonces con cosas físicas que terminan, con procesos de destrucción a nivel material, donde la torre vendría a representar el cuerpo físico. Por eso a veces también se la asocia con temas de salud, incluso esta carta cuando sale en una tirada. El arquitecto sería el alma que edificó y que habita ese cuerpo temporalmente, y acá está como abandonando, ¿no? Como saliendo del cuerpo, que es el proceso de la muerte física. El arquitecto espíritu abandona también esa forma. Y así como ningún arquitecto sobrevive eternamente la obra que construyó, en general quedan las obras y las personas van quedando en la historia, el espíritu del ser humano, su parte inmortal, no va a quedar atado al cuerpo físico que habitó. Entonces, la caída de la torre, esa destrucción, se puede también tomar como la liberación de una energía, ¿no? Como decimos, como el alma cuando se libera del cuerpo físico y vuelve a su ámbito natural, a ese otro mundo del que Escorpio es tan conocedor, al que Escorpio le interesa tanto. Así que hay muchos simbolismos que se asocian a esta carta, y si buscamos en algunos otros mazos, por ejemplo, uno de los más antiguos, que siempre es muy útil para investigar el tarot, es el de Visconti Sforza, dibujado por Bonifacio Bembo, que aquí aparece el símbolo del sol. Allí en la esquina superior es del sol de donde vienen estos rayos destructores, que, bueno, claro, el sol no es un símbolo en sí de destrucción, sino que al contrario, trae la iluminación, trae el conocimiento. El sol aquí viene a representar el símbolo de la razón en el ser humano, que intenta controlar las pasiones descontroladas, la ambición, el egoísmo, la soberbia, todos esos impulsos irracionales o excesos, porque también en la idea del relato de esta construcción de la torre para acumular riquezas está la idea del exceso propio de la naturaleza humana, y aquí el sol representando a la razón positiva, el principio pensante positivo en el ser humano, es lo que trata de poner orden
límites a esos impulsos que si no se pueden expresar de una forma muy caótica, muy racional y que lleva a consecuencias destructivas. Y todo esto aparece relacionado con la naturaleza de Escorpio, que uno de los defectos de Escorpio es el orgullo, no es el único signo orgulloso, todos podemos ser orgullosos, todos tenemos de los 12 signos en nuestra naturaleza, ¿no? Eso es lo que conocemos como la carta natal, pero sí que es uno de los que más lo identifica, ¿no? Este signo que cuesta mucho que dé el brazo a torcer. Tiene que venir el sol mismo a sacudir esa firmeza, esa fortaleza de Escorpio, pero en el momento en el que tiene que aceptar que se ha equivocado, tiene que ceder a eso que ya no puede seguir sosteniéndose, bueno, necesita una gran fuerza que lo mueva. Y también Escorpio es un signo que necesita aprender a poner en orden sus fuertes impulsos, esa intensidad, que lo hace capaz de un gran coraje, por un lado, pero también de extremismos que lo pueden desorientar mucho a lo largo de la vida y llevar a acciones que después, como un boomerang, ¿no? Van a tener consecuencias también muy destructivas para él o ella misma. Ahora, por otro lado, y viendo el lado creativo de esta carta, que claro que lo tiene, aparece, y esto conectado también con Escorpio, la posibilidad de resurgir de una forma renovada de cualquier crisis. Porque acá esta carta, por ejemplo, en este mazo se ve muy claro, pero también lo encontramos en Marsella, que los personajes están llegando bastante sanos al suelo. Quiere decir que no les va a costar tanto levantarse, van a tener algunos rasguños, algunos golpes, pero van a poder volver a empezar. Por eso este arcano, indicando la caída del ego, de los roles, de la seguridad que encontrábamos hasta ese momento en la vida, es parte de lo que Jung llama el proceso de individuación, de cómo vamos tomando conciencia en la vida hasta convertirnos en hombres y mujeres integrados. Es un momento de una crisis de identidad que es inevitable como parte de ese proceso. Construimos algo y eso es aprender que no va a ser eterno, que necesita dar lugar a otra cosa, que necesitamos pasar a otro aprendizaje, y por más que sí es un proceso doloroso, cuando nos caemos de donde sea, nos duele el golpe, es necesario para que brote una energía positiva que está en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso también coincide mucho con la naturaleza de Escorpio, que es un signo muy resistente. Todos tenemos ese lado donde frente a situaciones muy extremas y frente a situaciones muy críticas, a veces hasta nos sorprendemos de nosotros mismos o de personas que podemos conocer y decimos, no sabía que era capaz de esto, de soportar esta situación, de hacer frente a esta situación, o mira él o ella cómo actuó, cómo se mantuvo, cómo se sostuvo y mostró una gran resistencia emocional sobre todo. Eso es algo muy característico y muy positivo de la naturaleza del signo de Escorpio y que encontramos también que aparece como cualidad por aprender cuando nos aparece este arcano. Con esta caída entonces desde la torre que decíamos se derrumba el orgullo, pero también nos liberamos de ciertos bloqueos que podíamos estar teniendo hasta ese momento y hay una irrupción de nueva energía. Buscamos un nuevo entendimiento de nuestras capacidades físicas, morales, espirituales, y hay muchos mitos, muchos relatos a lo largo de la historia que reflejan algo de esto y los queríamos compartir hoy también. Uno que quizás muchos ya lo hayan asociado es el de la Torre de Babel, que aparece relatado en el Génesis, en el que la humanidad, que hasta ese momento estaba unida por un solo lenguaje, intenta junta construir una torre que iba a llegar al cielo y que iba a igualar o hasta superar a Dios mismo, ¿no? A las fuerzas superiores. Bueno, ahí la humanidad peca de una gran soberbia y tiene que intervenir la fuerza divina, la torre es derribada y los hombres son dispersados por el mundo, cada uno hablando una lengua distinta. Es el orgullo colectivo que derrumbó lo que parecía invencible. Pero como contrarrelato de fíjense qué interesante, este es un relato del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos también en el arcano de la torre referencias al evento de Pentecostés, relatado en los Hechos de los Apóstoles, que se da 50 días después de la resurrección de Cristo, en el que cuentan que un viento poderoso sacudió el lugar donde estaban reunidos los apóstoles y lenguas de fuego, como la que aparece en este arcano, descienden sobre ellos, pero no vienen a destruir, sino que es una irrupción de energía
para la transformación y para traerles una nueva cualidad, una nueva capacidad. Al revés que en el mito de la Torre de Babel, aquí los apóstoles empiezan a hablar en todas las lenguas del mundo. Esa misma fuerza que antes dispersó a los hombres ahora los va a unir y los va a ayudar a regenerarse a través del mensaje de la resurrección, el mensaje de la liberación que trajo el Maestro Jesús y que los apóstoles fueron luego difundiendo hasta nuestros días, ¿no? Porque ese es un evento que está todavía conectado con nuestra época actual. También la caída como tema humano y no tan humano la encontramos, por ejemplo, en la caída de Lucifer, que era el ángel más luminoso y poderoso, que fue arrojado del cielo porque quiso equipararse a Dios, parecido al de la Torre de Babel, y en esa caída vertiginosa desde las alturas es el más grande ejemplo del orgullo que precipita la ruina, ¿no? Y como en la torre también esta imagen de cuanto más alto nos elevamos, con más fuerza caemos, más es lo que perdemos. También el tema relacionado al ángel caído en el tarot aparece en el arcano 15, que es el arcano del diablo, el arcano anterior a este, del que ya hablaremos en algún otro material y claro que lo desarrollamos muy extensamente en nuestras clases. Y como último relato mitológico que podemos encontrar, no creo que sea el último, pero sí para ya ir dando cierre a este video, es el del rayo de Zeus, o el dios Júpiter, que en la mitología griega y romana Zeus Júpiter era el padre de los dioses y empuñaba un rayo que aparece representado en las vasijas griegas o en las esculturas típicas de la tradición romana, como en esta, por ejemplo, donde se lo muestra siempre a Zeus poniendo orden a través del uso de su rayo como instrumento de justicia y castigo, pero en el sentido de aquello que le permitía volver al orden divino, a la justicia, conectado con el video anterior de esta serie. Y con este rayo, el dios Zeus iba ordenando a todos los que también pecaban del exceso de confianza en sí mismos, que es la soberbia, que en la astrología está relacionado justamente con los aspectos negativos de Júpiter en la carta natal. Bueno, es exactamente esta imagen, también la del rayo, la que muestra como elemento destructor, sobre todo en este tarot, ¿no? En el de Rider White. También la torre, para aclarar algunas otras cosas más, por ejemplo, recibe el nombre en el tarot de Marsella de la casa de Dios, la Maison Deu en francés, que significa, literalmente significa casa de Dios, pero quiere decir también hospital. Y esto también conecta con algo muy relacionado con la psicología de Escorpio. De hecho, Escorpio es uno de los signos asociados a la medicina. En general lo son los signos de agua. Y es un lugar, ¿no? Un lugar de sanación, de regeneración, que va a tener que ver con esa búsqueda de sanarnos, de curarnos no solo físicamente, sino a nivel de lo interno. Por eso es que la torre, en síntesis, viene a significar el derrumbamiento de algo, claro que sí, y algo que tenía que ser destruido, y ese es nuestro desafío cuando nos toca este arcano, que sepamos descubrir qué es lo que ya no podía seguir existiendo en nuestra vida y que tiene que dar lugar a algo nuevo. Algo se destruye para poder reconstruir otra cosa, y que la clave es que eso nuevo que se va a construir sea algo mejor y sea algo que vaya más en armonía con las leyes naturales de la existencia, con lo que Jung llamó los arquetipos, para que de esa forma pueda perdurar en el tiempo, construir esa esencia, esa quinta esencia, como llamaban los alquimistas, que a la larga se vuelve indestructible. Hasta aquí llegamos con el video de esta serie. Si te gustó, te invitamos a que le des like, que sigas nuestro canal, que te suscribas, porque todavía nos quedan más videos para hacer de esta serie sobre los arquetipos zodiacales y los arcanos del tarot. Y también, antes de despedirnos, te invitamos a nuestro nuevo curso que está por comenzar. Aquí te contamos más. Te esperamos y muchas gracias. Chao.
Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.